En un restaurante lujoso, un millonario solitario contempla su cena intacta, ajeno al mundo a su alrededor. De repente, una niña de la calle, hambrienta, camina hacia él y pregunta con voz temblorosa: ¿Puedo cenar contigo, papá? Todos esperan que la expulse, como tantos otros lo habían hecho antes. Pero su respuesta inesperada silencia el restaurante entero y cambia para siempre el destino de ambos. Ricardo Almeida permanecía inmóvil en la mesa del Estrela do Mar, el restaurante más exclusivo de Copacabana. Frente a él, un plato de vieiras. A la mantequilla de hierbas seguía prácticamente intocado, mientras el vino blanco en su copa de cristal reflejaba la luz dorada de las velas. A los 32 años, era considerado uno de los empresarios más prometedores de Río de Janeiro. Su empresa tecnológica había revolucionado el mercado de aplicaciones financieras, asegurándole una fortuna estimada en más de 200 millones de reales. A pesar del éxito, Ricardo estaba sumido en un vacío que crecía cada día. A su alrededor, el restaurante vibraba con conversaciones animadas, copas que tintineaban y risas discretas de la alta sociedad carioca. Ejecutivos con trajes carísimos, socialités mostrando joyas deslumbrantes y celebridades escondidas en mesas privadas componían aquel escenario exclusivo, donde una mesa costaba lo mismo que el salario mensual de muchos brasileños. Ricardo deslizaba el dedo por la pantalla de su celular, revisando correos interminables y reportes financieros. Los números en su cuenta bancaria crecían de manera exponencial, pero la satisfacción que esperaba sentir con cada conquista nunca llegaba. Su lujoso ático en Vieira Souto permanecía vacío, salvo por él mismo y un equipo de empleados que mantenía siempre una distancia respetuosa. El mesero se acercó con exagerada deferencia. ¿Desea probar el postre, señor Almeida? El chef preparó un soufflé de maracuyá exclusivamente para nuestros clientes VIP. Ricardo rechazó con un gesto displicente. Solo café, Augusto. ¿Y la cuenta? Fuera del restaurante, la noche carioca mostraba su contraste más cruel. Mientras turistas y adinerados paseaban despreocupados por la iluminada costanera, en las sombras entre los edificios lujosos y las callejuelas que llevaban al Morro, otra realidad se dibujaba. Julia observaba el movimiento del restaurante desde hacía más de una hora. Con apenas 7 años, sus grandes ojos castaños revelaban una madurez forzada por la vida en la calle. El vestido rosa, que alguna vez fue bonito, ahora estaba sucio y demasiado grande para su frágil cuerpo. Sus pies descalzos estaban endurecidos de tanto caminar sobre el asfalto caliente durante el día. La niña se escondía detrás de una palmera decorativa, con la esperanza de conseguir alguna sobra de comida. Su estómago dolía de hambre. No probaba nada sustancioso hacía 2 días, sobreviviendo solo con restos encontrados en la basura y la ocasional bondad de algún turista. «¡Largo de aquí, mocosa!», gruñó uno de los guardias al descubrirla, avanzando de forma amenazante. «Ya te dije que no queremos pedigüeños espantando a los clientes». Julia retrocedió unos pasos, pero no se rindió. Siguió observando de lejos, esperando una oportunidad. Vio cuando una pareja se levantó, dejando platos casi enteros. En un movimiento rápido, aprovechó la distracción del guardia e intentó acercarse a las mesas exteriores. Estuvo a punto de alcanzar un trozo de pan abandonado cuando una mano fuerte la agarró del brazo. «¿Qué te dije, mocosa?». El guardia la arrastró lejos de las miradas escandalizadas de los comensales. «Gente como tú no pertenece aquí». «Por favor, señor», imploró Julia con la voz quebrada. «Solo un poquito de comida». El hombre la empujó hacia la acera. «La próxima vez llamo a la policía». Con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, Julia se alejó unos metros, pero no se rindió. La hambre era más fuerte que el miedo. Observando,
De nuevo el restaurante notó a un hombre sentado solo en un rincón. Diferente a los demás, parecía ajeno a su propia comida, absorto en el celular mientras los platos intactos permanecían frente a él. Algo en aquel hombre despertó una memoria difusa en Julia. Tal vez la forma en que fruncía el ceño o esos ojos tristes a pesar de estar en un lugar tan lujoso. La niña respiró hondo. El aroma del pan recién horneado la golpeaba como una tortura. El guardia estaba distraído con un grupo de turistas americanos. Era su única oportunidad. Si no lo intento, no consigo nada, se susurró a sí misma, recordando las palabras de su madre. Con pasos descalzos sobre las piedras frías del patio, Julia avanzó hacia el hombre solitario. El murmullo del restaurante se congeló. Una señora con un collar de perlas casi se atragantó con su vino. Un ejecutivo de traje claro llamó al mesero con un gesto nervioso. «¿De dónde salió esa niña?», susurró una mujer horrorizada. A su acompañante. El maître del restaurante la vio y corrió para detenerla, pero Julia, pequeña y ágil, se escabulló entre las mesas y antes de que alguien pudiera frenarla, ya estaba de pie junto a la mesa de Ricardo Almeida. El empresario, aún absorto en su celular, no la notó hasta que una sombra pequeña se proyectó sobre su mesa. Levantó la mirada, sorprendido. Frente a él estaba una niña descalza, con un vestido harapiento y los ojos grandes clavados en los suyos. El tiempo pareció detenerse. El murmullo del lugar se apagó. El maître llegó jadeante. «Señor Almeida, perdone la intrusión. Retiraré a esta intrusa de inmediato». Pero antes de que pudiera tocarla, Julia habló. Su voz temblaba de miedo, pero estaba sostenida por una esperanza feroz. «¿Puedo cenar contigo, papá?». El silencio absoluto se apoderó del restaurante. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Todos los ojos se fijaron en la escena. Ricardo quedó petrificado. La palabra papá resonó en su mente como un trueno en plena noche. «La sacaré de aquí ahora mismo, señor», insistió el maître, extendiendo la mano para agarrar a la niña. Pero Julia retrocedió, sin apartar los ojos suplicantes de Ricardo. «Por favor, papá», susurró con la voz quebrada. «No como desde hace 2 días. Prometo que me quedaré calladita». Ricardo la observó. Ese rostro tembloroso, esos ojos brillando de hambre y esperanza, perforaron la coraza de indiferencia que había cultivado por años. Algo se quebró dentro de él. «Espere», ordenó con voz firme. El maître se detuvo, incrédulo. Ricardo, sin apartar la mirada de la niña, preguntó: «¿Por qué me llamaste papá?». El murmullo se intensificó. Algunos clientes miraban indignados, otros conmovidos. Julia tragó saliva y respondió con la sinceridad de una niña desesperada. «Porque pareces bueno como lo era mi papá, y porque tengo mucha hambre». La simplicidad de esa respuesta golpeó a Ricardo con más fuerza que cualquier acusación. Preocupado, Ricardo se acercó. «Oye, ¿estás bien? Si no quieres, no pasa nada. Podemos encontrar otra opción». No alcanzó a terminar la frase porque Julia saltó de la silla y lo abrazó con toda la fuerza que sus pequeños brazos le permitían. «Gracias, gracias, gracias», repetía entre sollozos. Ricardo dudó apenas un instante antes de envolverla en un abrazo protector. Algo en su pecho, adormecido por años, despertó con una intensidad que lo asustó. En ese momento se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por proteger a esa niña. «¿Nos vamos a casa entonces?», preguntó cuando Julia por fin se calmó. La niña asintió frotándose los ojos. «¿Puedo llevarme mi vestido nuevo?». «Puedes llevarlo todo», respondió Ricardo con una sonrisa. «Son tus regalos». Mientras pagaba la cuenta, dejando una propina generosa para compensar el trastorno que había causado, Julia se mantenía a su lado,
aferrada con fuerza a la bolsa del vestido azul, como si temiera que alguien pudiera o quitárselo. El gerente, aún visiblemente incómodo con la situación, se acercó mientras Ricardo firmaba la cuenta. «Señor Almeida, agradecemos su preferencia por nuestro establecimiento. Espero que, a pesar de este incidente, podamos seguir contando con su distinguida presencia en el futuro». Ricardo levantó la mirada lentamente. «Mauricio, este incidente, como lo llama, me hizo darme cuenta de muchas cosas. Una de ellas es que quizá deba reconsiderar los lugares que frecuento, lugares donde consideran a los niños hambrientos como un inconveniente que debe ser removido, quizá no merezcan mi patrocinio». El gerente palideció. «Señor, le aseguro que fue un malentendido. Nosotros solo...» «No hubo ningún malentendido», lo interrumpió Ricardo. «Vi cómo trataron a esta niña antes de saber que estaba conmigo, y vi cómo muchos de sus clientes reaccionaron ante su presencia». Cerró la carpeta de la cuenta y la empujó hacia el gerente. Reflexiones sobre ello. Tomando las bolsas en una mano y extendiendo la otra hacia Julia, se dirigió a la salida. La niña, cansada pero radiante, le tomó la mano como si fuera un salvavidas. En el camino hacia la puerta, el anciano que Ricardo había notado antes se interpuso amablemente. «Perdón por la intromisión», dijo el hombre con una sonrisa bondadosa, «pero no pude evitar observar lo que sucedió aquí esta noche. Solo quería decirle que usted me devolvió un poco de fe en la humanidad». Ricardo, poco acostumbrado a elogios sinceros, solo asintió, sin saber qué responder. «La pequeña tiene suerte», añadió el hombre, guiñándole un ojo a Julia. Luego se apartó, dejando a Ricardo pensativo. Antonio esperaba con el coche en la entrada del restaurante. Sus ojos se abrieron con ligera sorpresa al ver a Julia, pero el profesionalismo prevaleció. «Buenas noches, señor. El cuarto está preparado, como pidió». «Gracias, Antonio. Esta es Julia», presentó Ricardo. «Ella se quedará con nosotros». «Mucho gusto, señorita Julia», saludó Antonio formalmente, abriendo la puerta trasera del Maybach. Julia observó el lujoso vehículo con ojos muy abiertos. «¿Vamos a andar en esto?» «Sí», respondió Ricardo, ayudándola a subir. «Es mi coche». «¿Es como una nave espacial?», preguntó ella, acariciando el suave cuero del asiento. Ricardo rió. «Algo así». Durante el trayecto hasta la cobertura en Ipanema, Julia permaneció, con la nariz pegada a la ventana, maravillada con las luces de la ciudad. De vez en cuando hacía preguntas sobre los edificios, sobre el coche, sobre la casa a la que iban. «¿Tu casa es grande?», preguntó en un momento. «Lo suficientemente grande para los dos», respondió Ricardo. «¿Tiene televisión?». «Sí». «¿Y bañera?». «Varias». Los ojos de Julia brillaron. «Nunca tomé un baño en bañera». Cada revelación sobre las carencias de la niña era como una puñalada en el corazón de Ricardo. ¿Cómo alguien tan pequeño podía haber pasado por tanto? Al llegar al edificio en Vieira Souto, el portero saludó respetuosamente a Ricardo, lanzando una mirada curiosa hacia Julia, que casi dormía en el asiento trasero. El ascensor privado los llevó directamente al dúplex. Cuando las puertas se abrieron, Julia despertó y sus ojos se agrandaron al ver el apartamento. «¿Vives en un palacio?», susurró incrédula. Ricardo miró a su alrededor, viendo su hogar a través de los ojos de la niña. Los amplios espacios, los muebles de diseño, las obras de arte, la vista panorámica de Ipanema, todo aquello que para él era rutina, de pronto parecía excesivo. «No es un palacio», dijo, sintiéndose extrañamente avergonzado. «Es solo una casa grande». Sandra, la ama de llaves que trabajaba para Ricardo hacía años, los esperaba, claramente intrigada por la visita inesperada. «Sandra, esta es Julia», presentó Ricardo.
Ella se quedará con nosotros. Julia, ella es Sandra, cuida de la casa. Hola, querida, saludó Sandra con calidez, su instinto maternal despertando de inmediato. Hola, respondió Julia tímidamente. Sandra, ¿podrías ayudar a Julia con un baño? Creo que le gustaría probar la bañera. Claro, señor, contestó Sandra extendiendo la mano hacia la niña. Vamos, mi amor, prepararé un baño calentito para ti. Julia miró a Ricardo como si buscara permiso. Todo está bien, le aseguró él. Sandra cuidará de ti, y yo estaré aquí cuando termines. Mañana hablamos más, ¿de acuerdo? Julia aún dudó, pero aceptó. Antes de desaparecer en el pasillo, se giró una última vez. Esto no es un sueño, ¿verdad? No, Julia, respondió Ricardo con la garganta apretada. No es un sueño. Cuando quedó solo en la enorme sala, Ricardo se dejó caer en el sofá, intentando procesar lo ocurrido. Su vida tan cuidadosamente estructurada había sido sacudida de raíz por una niña hambrienta. Y lo más sorprendente, por primera vez en años se sentía realmente vivo. La mañana llegó con una luz dorada que inundaba la cobertura a través de los ventanales gigantes. Ricardo despertó antes de lo habitual, movido por una ansiedad desconocida. Tardó unos segundos en recordar los hechos de la noche anterior, la niña en el restaurante, la decisión impulsiva, la promesa que había hecho. Se levantó rápido y tras una ducha breve caminó hacia el cuarto de huéspedes. Frente a la puerta dudó. ¿Y si se había escapado en la noche? ¿Y si todo había sido un error, un golpe del destino del que pronto se arrepentiría? La desconfianza forjada en los negocios le pesaba en el pecho. Golpeó suavemente. Silencio. Golpeó de nuevo, más fuerte. Nada. Con el corazón acelerado, giró la manija y abrió la puerta. La escena lo dejó sin aliento. Julia dormía profundamente, casi perdida entre las sábanas blancas y mullidas. Vestía un pijama rosa de unicornios, nuevo, que Sandra le había elegido. Su cabello rizado, limpio y peinado, formaba una aureola oscura en la almohada. A un lado de la cama, en el suelo, estaban perfectamente organizadas todas las cosas que había recibido. Ropa doblada en pilas, zapatos alineados, artículos de higiene acomodados como si fueran tesoros frágiles. Era evidente que temía que en cualquier momento se los quitaran. Ricardo cerró la puerta en silencio. Seguramente era el primer sueño tranquilo que la niña tenía en mucho tiempo. En la cocina encontró a Sandra preparando el desayuno. «Buenos días, señor Almeida». «Buenos días, Sandra. Julia aún duerme». «Me lo imaginaba», respondió ella batiendo huevos en un bol. «Pobre criatura, anoche estaba extenuada. Nunca vi a una niña tan feliz con un simple baño de burbujas. Pasó casi una hora jugando en la tina como si fuera un lujo de otro mundo». Hizo una pausa observando a Ricardo con cautela. «Si me permite, señor, ¿quién es exactamente esa niña?» Ricardo suspiró, sirviéndose café. «Alguien que necesita ayuda. La encontré en el restaurante. Estaba sola, abandonada. ¿Y sus padres?» «La madre murió hace un año. El padre la dejó después». Sandra negó con la cabeza indignada. «¡Qué crueldad! Una niña tan pequeña. Por eso la traje, no podía dejarla en la calle». «Hizo lo correcto, señor. Pero, ¿qué piensa hacer ahora?». Era la pregunta que lo atormentaba desde la noche anterior. ¿Cuál era el plan? No lo tenía claro. Por ahora, asegurarme de que tenga lo básico: comida, ropa, seguridad. Después, dejó la frase inconclusa. Sandra lo miró con la sabiduría de quien había visto demasiadas familias desmoronarse en esas mismas paredes. ¿Ha considerado la adopción? La palabra cayó como una piedra en un lago. Ricardo protestó débilmente. «Apenas la conozco. A veces la vida pone en nuestro camino a las personas que estaban destinadas a estar ahí».
respondió Sandra sin dejar de batir. Nunca lo había visto traer a nadie a esta casa, ni amigos, ni pareja, y ahora trae a una niña abandonada. Eso no ocurre por casualidad. Antes de que Ricardo pudiera responder, un sonido suave lo interrumpió. Julia estaba en la entrada, frotándose los ojos con las manos pequeñas. «Buenos días», dijo tímidamente, como si temiera estar en el lugar equivocado. Ricardo sonrió. «Buenos días, Julia. ¿Dormiste bien?» «Sí. Nunca había dormido en una cama tan blandita. Parecía una nube». Sandra se giró sonriendo. «Buenos días, querida. ¿Tienes hambre? Estoy preparando panqueques». Julia encogió los hombros. «Nunca comí panqueques». Ricardo y Sandra cruzaron una mirada rápida. Otra cosa que la niña nunca había experimentado. «Seguro que te gustarán», aseguró Sandra. «Siéntate al lado». Del señor Almeida, mientras los terminó, Julia trepó con esfuerzo al banco alto junto a Ricardo. «Tu casa es muy bonita», comentó, mirando a su alrededor con asombro. «Gracias. Es demasiado grande para una sola persona, en realidad». «¿Y vives solo? ¿No tienes familia?», preguntó sin rodeos. La pregunta lo atravesó como un cuchillo. «Tengo un hermano, pero vive en Sao Paulo. Mis padres ya murieron». «¿También? ¿Se fueron al cielo?», dijo Julia con naturalidad. «Igual que mi mamá». «Sí», respondió Ricardo con un nudo en la garganta. «Hace mucho tiempo». «¿Los extrañas?». Ricardo pensó unos segundos. «Todos los días». «Yo también extraño a mi mamá todos los días. A veces sueño con ella». El celular de Ricardo vibró, rompiendo el momento. Era Carla, su asistente. «Buenos días, señor Almeida. Solo llamo para confirmar su presencia en la reunión de las 10 con los inversionistas de Fusion Tech». «El señor Méndez ya llegó desde Sao Paulo». Ricardo la había olvidado por completo. Miró a Julia, que lo observaba curiosa. «Carla, voy a necesitar reprogramar. Es un asunto personal urgente». «¿Está seguro, señor?». La sorpresa era evidente. «En 5 años nunca lo vi cancelar por motivos personales. Estoy seguro. Reagende para el lunes y cancele todo lo de hoy y mañana». Colgó y notó que Julia lo miraba preocupada. «No tienes que cancelar tus cosas por mí. Yo puedo quedarme calladita». La madurez en su voz infantil lo desgarró. «No es por ti. O... sí, pero no como piensas. Necesitamos resolver cosas importantes, como encontrarte una escuela». «¿Puedo volver a la escuela?», preguntó con los ojos iluminados. «Claro que sí. Toda niña debe ir a la escuela». Sandra puso un plato de panqueques con chocolate frente a Julia. La niña abrió los ojos como... «¿Platos? ¿Todo esto es para mí?». «Todo tuyo», respondió Sandra sonriendo. Mientras Julia comía, Ricardo hizo una llamada a su abogado Marcelo. «Marcelo, necesito ayuda con algo delicado. Encontré una niña abandonada y la traje a mi casa. Necesito saber cómo obtener al menos la custodia temporal». Hubo un silencio largo. «¿Me dice que simplemente recogió a una niña de la calle y se la llevó?». «Ricardo, debería haberla llevado al consejo tutelar». «¿Y qué habrían hecho con ella? ¿Mandarla a un refugio? No lo permitiré. Quiero iniciar el proceso para la custodia legal y quizás la adopción». «Esto no es como comprar una empresa», respondió Marcelo con seriedad. «Es un proceso largo. Evaluaciones psicológicas, visitas, antecedentes. Puede tardar años. Tengo tiempo y recursos. Y estoy decidido. Está bien, voy a ver qué paso seguir, pero debe registrar la situación oficialmente. No puede simplemente mantener a la niña en su casa sin notificar a las autoridades». «¿Podemos hacerlo hoy?». «Le llamaré en 1 hora, Ricardo». Colgó y miró a Julia. Ella había dejado de comer y lo observaba. «¿Está todo bien?», preguntó. «Sí, pequeña. Solo estoy arreglando cosas para que puedas quedarte conmigo».
oficialmente. ¿Y si no te dejan?, susurró ella con miedo en los ojos. Ricardo tomó aire. Haré todo lo posible para que sí, te lo prometo. Sandra, con la sabiduría tranquila que la caracterizaba, intervino. ¿Por qué no salen a tomar un poco de aire? La niña necesita sol y mar. Excelente idea, dijo Ricardo agradecido. ¿Quieres ir a la playa, Julia? Los ojos de la niña brillaron. ¿Puedo? Claro, pero primero ponte tu vestido nuevo. Una hora después, caminaban por la arena de Ipanema. Julia corría con su vestido azul y sus zapatillas luminosas, persiguiendo gaviotas, riendo con una libertad que partía y sanaba a la vez. Para cualquiera que los mirara, eran simplemente un padre y su hija disfrutando de una mañana de sol. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió que estaba exactamente donde debía estar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. La vida de Ricardo, antes calculada al milímetro entre reuniones, cifras y contratos, se transformó en algo impredecible. Su agenda ahora incluía pediatras, psicólogos infantiles, trámites legales y visitas a escuelas. La cobertura, que siempre había sido un espacio frío y minimalista, empezó a llenarse de colores, juguetes, risas y también del inevitable desorden que trae consigo una niña de 7 años. Julia, por su parte, vivía una montaña rusa emocional. Al entusiasmo inicial le siguieron noches de pesadillas, episodios de ansiedad y el miedo constante de que todo desapareciera de un día para otro. Dormía abrazada a sus nuevos pijamas o a los zapatos que Ricardo le había comprado, como si fueran talismanes que garantizaran que aquella nueva vida no se desvanecería. La psicóloga infantil, la doctora Elena, explicó a Ricardo que eran reacciones normales tras un abandono tan brutal. Necesita tiempo, seguridad y constancia, le dijo en una de las sesiones. Lo más importante es que usted no falle en su promesa. Ricardo asentía en silencio, consciente de que esa promesa se había convertido en el centro de su existencia. Una mañana de viernes, mientras preparaba café en la cocina antes de llevar a Julia a la escuela, su teléfono sonó. Era Marcelo, el abogado. Tengo buenas noticias, Ricardo. El juez fijó la audiencia para el próximo mes. Si todo sale bien, obtendrá la custodia definitiva de Julia. Ricardo se apoyó en la encimera, aliviado. Eso es excelente, Marcelo. Aún no es adopción plena, recordó el abogado, pero es un paso decisivo. Lo entiendo. ¿Y sobre el padre biológico? Hubo una pausa en la línea. Ahí está el problema. El investigador privado lo localizó. Gilberto Sousa está en Paraty, trabajando como barman en un resort. Ricardo sintió un vacío en el estómago. ¿Él sabe del proceso? Todavía no, pero tarde o temprano será notificado y legalmente tiene derechos. Si queremos una adopción sin obstáculos, necesitamos una renuncia formal de su parte. ¿Y si se niega? ¿Y si quiere recuperarla? Si realmente la abandonó, tenemos argumentos sólidos. Pero existe el riesgo. Ricardo no respondió. En ese momento escuchó pasos pequeños en el pasillo. Colgó justo cuando Julia entraba en la cocina, despeinada y con su pijama de ositos. «Buenos días, pequeña. ¿Dormiste bien?» «Más o menos. Tuve ese sueño otra vez». Ricardo se agachó a su altura. «Recuerda lo que dijo la doctora Elena. Son solo sueños. En la vida real siempre tendrás un hogar al cual volver». La niña lo miró con ojos húmedos. «¿Lo prometes?» «Lo prometo», respondió, con el corazón apretado. El resto de la mañana transcurrió entre desayunos, mochilas escolares y risas tímidas. Julia estaba emocionada. Ese día tendría clase de arte y planeaba hacerle un dibujo a Ricardo.
Él la llevó hasta la puerta de la escuela, observándola correr hacia sus compañeros con una mezcla de orgullo y miedo. Más tarde, en su oficina, Ricardo no pudo concentrarse en las reuniones. La información sobre Gilberto lo devoraba por dentro. Finalmente tomó una decisión. Viajaría a Paraty para enfrentarlo cara a cara. La carretera costera lo condujo hasta el pequeño pueblo colonial. Calles de piedra, casas coloridas, turistas paseando con cámaras. Nada parecía capaz de perturbar la calma del lugar, excepto lo que ardía en el pecho de Ricardo. El resort no era de lujo extremo, pero atraía a extranjeros con dinero. En el bar junto a la piscina lo vio. Un hombre de unos 35 años, piel tostada por el sol, pelo oscuro rizado. Gilberto Sousa servía tragos a una pareja de turistas como si nada pesara sobre él. Ricardo se sentó en el banco del bar, esperando a que lo atendiera. «Buenas tardes, señor. ¿Qué va a tomar?», preguntó Gilberto con cortesía profesional. «Un whisky sin hielo», pidió Ricardo, estudiando su rostro. «Tú eres Gilberto Sousa, ¿verdad?». El hombre lo miró sorprendido, con un atisbo de desconfianza. «Sí, soy yo. ¿Nos conocemos?». «No directamente», respondió Ricardo, «pero conozco a tu hija, Julia». El vaso tembló en las manos de Gilberto. Su rostro perdió color. «No sé de qué habla. Debe estar equivocado». Ricardo se inclinó hacia él, su voz baja pero cortante como un cuchillo. «No estoy equivocado. Julia, 7 años, hija de Mariana, que murió hace un año. La misma niña que abandonaste porque daba mucho trabajo». Gilberto dejó el vaso con demasiada fuerza sobre el mostrador. «Mire, no sé quién es usted ni qué quiere, pero este asunto no es de su incumbencia. Se convirtió en mi incumbencia el día que encontré a tu hija hambrienta, buscando restos en un restaurante. Se convirtió en mi incumbencia cuando la llevé a mi casa y asumí la responsabilidad que tú tiraste a la basura». Los pocos clientes del bar empezaron a observar la discusión con curiosidad. Gilberto, incómodo, se quitó el delantal y llamó a un colega. «Voy a tomar un descanso», murmuró. Luego, dirigiéndose a Ricardo, «Vamos a hablar afuera». Caminaron hasta una zona apartada, cerca del estacionamiento. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta. El calor húmedo de 1900 Paraty envolvía el aire. Ricardo y Gilberto quedaron frente a frente en el estacionamiento del resort, lejos de las miradas indiscretas. El murmullo lejano de turistas y música de bar parecía un eco distante, como si aquel rincón se hubiera aislado del mundo. Gilberto fue el primero en romper el silencio, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. «No tienes derecho a aparecer aquí y revolver mi pasado». Ricardo lo observó con frialdad. «¿Pasado? Esa niña sigue viva. No es un recuerdo que puedas enterrar cuando te conviene». Gilberto dio una calada profunda y soltó el humo con violencia. «¿Y qué? ¿Ahora vienes a darme lecciones de padre ejemplar? Ni siquiera me conoces». «No necesito conocerte para saber quién eres», replicó Ricardo con dureza. «Te conozco por lo que hiciste. Julia me lo contó todo. Cómo la dejaste sola. Cómo nunca volviste». El rostro de Gilberto se contrajo un segundo, como si las palabras le hubieran alcanzado en un punto débil, pero se recompuso rápido. «Yo era joven, estaba perdido. Mariana murió y yo no supe qué hacer». «No supiste. ¿Qué hacer? Así que la abandonaste», escupió Ricardo. «Esa niña se durmió en calles, comió de la basura, lloró por un padre que nunca volvió. Mientras tú servías tragos en un resort, ella aprendió lo que es la soledad». Gilberto desvió la mirada, pisoteando la colilla en el suelo. «Ya basta. No estoy orgulloso, ¿de acuerdo?
pero es mi hija, y por más que te creas un héroe, legalmente, yo sigo siendo su padre. Ricardo se acercó. Su voz se volvió baja, cargada de amenaza contenida. Escúchame bien. Julia no es un trofeo ni una excusa para limpiar tu conciencia. Si intentas reclamarla, vas a destruir lo poco que le queda de estabilidad. Yo he estado ahí cuando ella temblaba de miedo en la noche, cuando despertaba con pesadillas. Tú no. Tú renunciaste a ese derecho el día que cerraste la puerta y no volviste. Gilberto se encogió de hombros, pero sus ojos mostraban nerviosismo. ¿Y qué quieres de mí? Ricardo sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo extendió. Una firma, una renuncia legal a cualquier derecho sobre ella. Gilberto no lo tomó. ¿Y por qué haría eso? Porque si no lo haces, yo mismo me encargaré de que el tribunal sepa quién eres realmente, respondió Ricardo con calma gélida. Tus antecedentes, tus deudas, las denuncias que arrastras, todo saldrá a la luz. ¿Crees que un juez le dará a una niña de 7 años a un hombre como tú? El sudor corría por la frente de Gilberto. Trató de aparentar indiferencia, pero la amenaza era clara. Quizá ella quiera conocerme algún día. Quizá, admitió Ricardo. Y si lo hace, será su decisión, no la tuya. Pero no volverás a tener poder sobre su vida. El silencio se extendió entre ellos. Gilberto miraba el sobre como si pesara toneladas. Finalmente murmuró: «Necesito tiempo». «No tienes tiempo», lo cortó Ricardo. «La audiencia es en semanas. Si quieres redimirse aunque sea un poco, haz lo correcto ahora». Gilberto apartó la vista con los hombros vencidos. «Déjame pensarlo». Ricardo lo fulminó con la mirada. «Piénsalo rápido, porque yo no pienso perderla». Sin esperar respuesta, se giró y se dirigió al coche. Sentía la adrenalina recorrerle las venas, pero también un peso insoportable. La amenaza de aquel hombre pendía sobre todo lo que había construido con Julia. Cuando llegó a Río esa noche, la encontró dormida en el sofá, con un dibujo en las manos. Ella, él y Sandra, de pie frente a una casa grande, con un sol enorme encima. Ricardo la cubrió con una manta y se quedó un largo rato observándola. El miedo seguía ahí, pero también la certeza de que lucharía hasta el final. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que Ricardo hubiera querido. El juzgado de menores estaba ubicado en un edificio gris del centro de Río, lejos de los restaurantes exclusivos y las oficinas de cristal a las que estaba acostumbrado. Allí no había lujo, solo pasillos abarrotados, bancos de madera y familias enteras esperando ser llamadas. Ricardo llegó con traje oscuro, pero sin corbata. A su lado, Julia llevaba un vestido azul sencillo que Sandra había planchado con esmero esa mañana. La niña apretaba su cuaderno contra el pecho, como si en esas hojas estuviera toda su valentía. Sandra los acompañaba, como apoyo silencioso, y Marcelo, el abogado, cargaba con una carpeta repleta de documentos y pruebas. En la sala, un juez de semblante serio los recibió. No era un hombre frío, pero su mirada tenía el peso de alguien acostumbrado a escuchar demasiadas historias de abandono. Frente a ellos, en el otro extremo, estaba Gilberto. Había viajado desde Paraty, convocado oficialmente. Llevaba una camisa blanca arrugada, el rostro tenso y un abogado de oficio que parecía más preocupado en terminar el caso rápido que en defenderlo con convicción. El juez abrió la sesión con voz firme. «Estamos aquí para revisar la solicitud de guarda definitiva de la menor Julia Souza. El señor Ricardo Almeida, empresario, ha asumido la custodia temporal. El padre biológico, señor Gilberto Souza, ha solicitado ser escuchado». Julia bajó la cabeza, pero no soltó el cuaderno. Ricardo le acarició el hombro, dándole fuerza. El abogado de Ricardo fue el primero en hablar. Expuso la historia. Cómo Ricardo había encontrado a la niña en situación de abandono,
La condición de la madre fallecida, el historial de negligencia del padre y los informes psicológicos que confirmaban el apego seguro que Julia había desarrollado en las últimas semanas con Ricardo. Presentó fotos, reportes médicos y hasta un testimonio escrito de la psicóloga Elena. La niña, finalmente, encontró un entorno estable, concluyó Marcelo. Arrebatarle eso sería condenarla a revivir traumas pasados. El juez asintió lentamente antes de girar hacia Gilberto. Señor Sousa, tiene la palabra. Gilberto se aclaró la garganta, incómodo. Yo reconozco que me equivoqué. Sí, la dejé. Pero estaba destruido por la muerte de Mariana. No sabía cómo seguir. Ahora tengo trabajo, estabilidad. Solo quiero una segunda oportunidad con mi hija. El juez lo observó un largo momento. ¿Dónde estuvo usted durante todo un año? ¿Por qué no buscó a la niña? Gilberto bajó la mirada. No, estaba listo. Esa frase hizo que Ricardo apretara los puños. Quiso levantarse, pero Marcelo le puso una mano en el brazo, pidiéndole calma. El juez entonces miró a Julia. Hija, ¿estás bien si te hago unas preguntas? Ella asintió con timidez. ¿Sabes por qué estás aquí? Sí, respondió con voz clara. Porque él quiere ser mi papá otra vez. ¿Y tú quieres que lo sea? Hubo un silencio pesado. Julia respiró hondo y abrió su cuaderno. En la primera página había escrito, con letras grandes y desiguales, «Una familia es quien se queda». Lo levantó para que todos lo vieran. «Yo no quiero a alguien que me deje otra vez», dijo entonces con una valentía que sorprendió a todos. «No quiero a alguien que se acuerde de mí solo cuando le conviene. Yo quiero quedarme donde me cuidan, donde tengo cama, comida y alguien que me lleva a la escuela». El juez la observó con ojos suavizados. «¿Y sientes que eso lo tienes con el señor Almeida?» Julia asintió, sus ojos brillando. «Él me escucha. Me compra vestidos, sí, pero también me lee cuentos y me promete que no me va a dejar. Y yo le creo». Las palabras resonaron en la sala como un martillo invisible. Gilberto se removió en su asiento, derrotado. Su abogado intentó intervenir, pero el juez levantó la mano. «He escuchado suficiente. Este tribunal considera que la figura paterna debe medirse no solo por la sangre, sino por la presencia, el cuidado y el compromiso. El señor Ricardo Almeida ha demostrado con hechos lo que significa asumir responsabilidad. Por lo tanto, este tribunal otorga la guarda definitiva de la menor Julia Sousa a Ricardo Almeida». El aire en la sala se cortó en dos. Ricardo sintió una mezcla de alivio y lágrimas contenidas. Julia lo abrazó fuerte, escondiendo el rostro en su pecho. Gilberto, en cambio, se dejó caer en la silla, derrotado, con la mirada perdida. Sabía que la había perdido, quizá para siempre. Cuando salieron del juzgado, la ciudad seguía su rutina indiferente. Pero para Ricardo y Julia, el mundo había cambiado. Ya no eran un empresario solitario y una niña abandonada. Eran familia. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que Ricardo hubiera querido. El juzgado de menores estaba ubicado en un edificio gris del centro de Río, lejos de los restaurantes exclusivos y las oficinas de cristal a las que estaba acostumbrado. Allí no había lujo, solo pasillos abarrotados, bancos de madera y familias enteras esperando ser llamadas. Ricardo llegó con traje oscuro pero sin corbata. A su lado, Julia llevaba un vestido azul sencillo que Sandra había planchado con esmero esa mañana. La niña apretaba su cuaderno contra el pecho, como si en esas hojas estuviera toda su valentía. Sandra los acompañaba, como apoyo silencioso, y Marcelo, el abogado, cargaba con una carpeta repleta de documentos y pruebas. En la sala, un juez de semblante serio los recibió. No era un hombre frío, pero su mirada tenía el peso de alguien acostumbrado a escuchar demasiadas historias de abandono,
Frente a ellos, en el otro extremo, estaba Gilberto. Había viajado desde Paraty, convocado oficialmente. Llevaba una camisa blanca arrugada, el rostro tenso y un abogado de oficio que parecía más preocupado en terminar el caso rápido que en defenderlo con convicción. El juez abrió la sesión con voz firme. Estamos aquí para revisar la solicitud de guarda definitiva de la menor Julia Souza. El señor Ricardo Almeida, empresario, ha asumido la custodia temporal. El padre biológico, señor Gilberto Souza, ha solicitado ser escuchado. Julia bajó la cabeza, pero no soltó el cuaderno. Ricardo le acarició el hombro, dándole fuerza. El abogado de Ricardo fue el primero en hablar. Expuso la historia. Cómo Ricardo había encontrado a la niña en situación de abandono, la condición de la madre fallecida, el historial de negligencia del padre y los informes psicológicos que confirmaban el apego seguro que Julia había desarrollado en las últimas semanas con Ricardo. Presentó fotos, reportes médicos y hasta un testimonio escrito de la psicóloga Elena. La niña, finalmente, encontró un entorno estable, concluyó Marcelo. Arrebatarle eso sería condenarla a revivir traumas pasados. El juez asintió lentamente antes de girar hacia Gilberto. Señor Souza, tiene la palabra. Gilberto se aclaró la garganta, incómodo. Yo reconozco que me equivoqué. Sí, la dejé. Pero estaba destruido por la muerte de Mariana. No sabía cómo seguir. Ahora tengo trabajo, estabilidad. Solo quiero una segunda oportunidad con mi hija. El juez lo observó un largo momento. ¿Dónde estuvo usted durante todo un año? ¿Por qué no buscó a la niña? Gilberto bajó la mirada. No, estaba listo. Esa frase hizo que Ricardo apretara los puños. Quiso levantarse, pero Marcelo le puso una mano en el brazo, pidiéndole calma. El juez entonces miró a Julia. Hija, ¿estás bien si te hago unas preguntas? Ella asintió con timidez. ¿Sabes por qué estás aquí? Sí, respondió con voz clara. Porque él quiere ser mi papá otra vez. ¿Y tú quieres que lo sea? Hubo un silencio pesado. Julia respiró hondo y abrió su cuaderno. En la primera página había escrito, con letras grandes y desiguales, «Una familia es quien se queda». Lo levantó para que todos lo vieran. «Yo no quiero a alguien que me deje otra vez», dijo entonces con una valentía que sorprendió a todos. «No quiero a alguien que se acuerde de mí solo cuando le conviene. Yo quiero quedarme donde me cuidan, donde tengo cama, comida y alguien que me lleva a la escuela». El juez la observó con ojos suavizados. «¿Y sientes que eso lo tienes con el señor Almeida?» Julia asintió, sus ojos brillando. «Él me escucha. Me compra vestidos, sí, pero también me lee cuentos y me promete que no me va a dejar. Y yo le creo». Las palabras resonaron en la sala como un martillo invisible. Gilberto se removió en su asiento, derrotado. Su abogado intentó intervenir, pero el juez levantó la mano. «He escuchado suficiente. Este tribunal considera que la figura paterna debe medirse no solo por la sangre, sino por la presencia, el cuidado y el compromiso. El señor Ricardo Almeida ha demostrado con hechos lo que significa asumir responsabilidad. Por lo tanto, este tribunal otorga la guarda definitiva de la menor Julia Souza a Ricardo Almeida». El aire en la sala se cortó en dos. Ricardo sintió una mezcla de alivio y lágrimas contenidas. Julia lo abrazó fuerte, escondiendo el rostro en su pecho. Gilberto, en cambio, se dejó caer en la silla, derrotado, con la mirada perdida. Sabía que la había perdido, quizá para siempre. Cuando salieron del juzgado, la ciudad seguía su rutina indiferente, pero para Ricardo y Julia, el mundo había cambiado. Ya no eran un empresario solitario y una niña abandonada. Eran familia. Los días posteriores al juicio fueron como despertar de una tormenta. Ricardo y Julia regresaron,
a la cobertura en Ipanema con un aire distinto. Ya no había miedo de perderlo todo, ya no existía la sombra de una orden judicial que los separara. La guarda definitiva era apenas un papel, pero para ambos significaba una victoria absoluta. La certeza de que, al menos legalmente, nadie podía arrancarlos de ese nuevo hogar que habían construido juntos. Sandra, al verlos entrar aquella tarde, no pudo contener las lágrimas. Sabía que todo saldría bien, señor Almeida. Ricardo, la corrigió él con una sonrisa cansada. Solo Ricardo. Julia corrió hacia la cocina y pegó en la puerta del refrigerador el papel que había mostrado en el tribunal. Una familia es quien se queda. Lo sujetó con un imán en forma de corazón. Ahora sí es oficial, dijo con orgullo infantil. La adaptación a una nueva vida las semanas siguientes fueron un proceso de descubrimiento. Julia se integró a su nueva escuela con la naturalidad de quien siempre tuvo hambre de aprender. Su inteligencia sorprendió a los maestros y pronto fue invitada a participar en proyectos especiales de lectura y matemáticas. A pesar de sus logros académicos, aún cargaba cicatrices invisibles. Algunos días despertaba gritando por pesadillas, y en otras ocasiones se aferraba a Ricardo cuando él debía salir por trabajo. Ricardo aprendió a reorganizar su vida. Los socios de su empresa se sorprendieron al ver que ya no estaba disponible 24/7. Él delegaba funciones, confiaba más en su equipo, y para sorpresa de todos, la compañía funcionaba mejor que nunca. Lo que perdió en control obsesivo, lo ganó en liderazgo humano. En casa, las paredes antes frías se llenaron de dibujos infantiles, risas y pequeños detalles. Una muñeca olvidada en el sofá, un par de zapatos luminosos tirados en medio del monte donde nacen pasillo, el aroma de panqueques, los fines de semana, un vínculo que se fortalece una noche. Mientras Ricardo trabajaba en la mesa del comedor, Julia se acercó con una hoja de papel. «Mira lo que hice», dijo, mostrándole un dibujo. En él aparecían 3 figuras, ella, Ricardo y Sandra, de pie bajo un sol amarillo. Arriba, con letras grandes y torcidas, había escrito «Mi familia». Ricardo la abrazó con fuerza. «¿Y estás feliz con tu familia?» «La más feliz del mundo», respondió ella sin dudar. Viejas heridas, nuevas promesas, a pesar de la alegría, el recuerdo de Gilberto no desapareció. Julia no hablaba de él, pero en sus ojos a veces se encendía la sombra de una pregunta no hecha. Ricardo lo sabía y decidió no forzar nada. Si algún día ella quería respuestas, estarían ahí. Por ahora, lo importante era cumplir la promesa que había hecho. Nunca dejarla sola. Un futuro distinto meses después, Ricardo asistió a una presentación escolar. Julia, vestida con un uniforme impecable, recitó un poema sobre esperanza. Al final, buscó con la mirada y lo encontró entre la multitud. Le sonrió y levantó la mano como diciendo, «Este triunfo es nuestro». En ese instante, Ricardo comprendió que todas las cifras, los contratos y los premios de su vida jamás habían significado nada comparados con esa sonrisa. Ya no era el millonario solitario que cenaba en restaurantes caros sin probar la comida. Ahora era padre, confidente y refugio de una niña que le devolvía cada día algo que creía perdido para siempre. Un propósito. Y mientras la ovación llenaba el auditorio, Ricardo lo supo con claridad. Su verdadera fortuna no estaba en los bancos, sino en la risa y el abrazo de Julia. El calor húmedo de Paraty envolvía el aire como un manto sofocante. Ricardo y Gilberto caminaron hasta el estacionamiento del resort, donde el bullicio de turistas y la música del bar quedaban atrás. Allí, frente a frente, el pasado y el presente chocaban como 2 placas de hierro a punto de romperse. Gilberto encendió un cigarrillo con manos temblorosas.
No tienes derecho a venir hasta aquí y revolver mi vida, dijo, evitando la mirada de Ricardo. Ricardo no se movió. Su voz salió firme, contenida. No se trata de ti, Gilberto. Se trata de Julia. El hombre aspiró con fuerza y soltó el humo con amargura. ¿Qué sabes tú de ella? ¿Qué sabes de lo que yo pasé? Mariana murió y me quedé solo. No supe qué hacer. Ricardo avanzó un paso. Su mirada era un puñal. No, supiste qué hacer, así que la dejaste tirada como si fuera basura. Esa niña durmió en calles mojadas, comió de la basura, esperó por un padre que nunca volvió. ¿Y ahora vienes a hablarme de lo que no supiste hacer? Gilberto apartó la vista, incómodo, pero replicó con un dejo de soberbia. Ella sigue siendo mi hija. Te guste o no, yo soy su padre. Ricardo respiró hondo, conteniendo la rabia que le ardía en la garganta. Un padre no es quien engendra. Un padre es quien se queda. ¿Sabes lo que escribió Julia en su cuaderno? Una familia es quien se queda. Tú tuviste tu oportunidad y la abandonaste. El silencio se volvió pesado. Gilberto dejó caer la colilla y la pisoteó con nerviosismo. ¿Y qué quieres de mí? Ricardo sacó un sobre doblado de su chaqueta y lo extendió. Quiero que firmes esto. Una renuncia legal a cualquier derecho sobre Julia. Gilberto lo miró como si le hubieran puesto una piedra en las manos. ¿Y por qué? Haría algo así, porque es lo correcto. Y porque si no lo haces, yo mismo me encargaré de que el tribunal conozca tu historial. Las denuncias antiguas, tu abandono, tus deudas, todo. ¿De verdad crees que un juez entregará a una niña a alguien como tú? El rostro de Gilberto palideció. Intentó mantener la compostura, pero su voz se quebró. Quizás ella quiera conocerme algún día. Ricardo bajó el tono, pero no la intensidad. Si llega ese día, será decisión de Julia, no tuya. Lo único que no voy a permitir es que destruyas lo que ella logró reconstruir. El hombre guardó silencio, la mirada perdida en el suelo. Finalmente murmuró: necesito tiempo. No lo tienes, lo cortó Ricardo con frialdad. La audiencia es en pocas semanas. Decide ahora si quieres hacer lo único decente que te queda. Gilberto no respondió. Ricardo dio media vuelta, su corazón latiendo con violencia. Mientras se alejaba, supo que la batalla aún no estaba ganada. El pasado de Julia seguía acechando, y él tendría que luchar con todas sus fuerzas para protegerla. El calor húmedo de para ti envolvía el aire como un manto sofocante. Ricardo y Gilberto caminaron hasta el estacionamiento del resort, donde el bullicio de turistas y la música del bar quedaban atrás. Allí, frente a frente, el pasado y el presente chocaban como dos placas de hierro a punto de romperse. Gilberto encendió un cigarrillo con manos temblorosas. «No tienes derecho a venir hasta aquí y revolver mi vida», dijo, evitando la mirada. De Ricardo. Ricardo no se movió. Su voz salió firme, contenida. «No se trata de ti, Gilberto. Se trata de Julia». El hombre aspiró con fuerza y soltó el humo con amargura. «¿Qué sabes tú de ella? ¿Qué sabes de lo que yo pasé?» Mariana murió y me quedé solo. No supe qué hacer. Ricardo avanzó un paso. Su mirada era un puñal. «No, supiste qué hacer, así que la dejaste tirada como si fuera basura. Esa niña durmió en calles mojadas, comió de la basura, esperó por un padre que nunca volvió. ¿Y ahora vienes a hablarme de lo que no supiste hacer?» Gilberto apartó la vista, incómodo, pero replicó con un dejo de soberbia. «Ella sigue siendo mi hija. Te guste o no, yo soy su padre». Ricardo respiró hondo, conteniendo la rabia que le ardía en la garganta. Un padre no es quien engendra. Un padre es quien se queda. ¿Sabes lo que escribió Julia en su cuaderno? Una familia es quien se queda. Tú tuviste tu oportunidad y la abandonaste. El silencio se volvió pesado.
Gilberto dejó caer la colilla y la pisoteó con nerviosismo. ¿Y qué quieres de mí? Ricardo sacó un sobre doblado de su chaqueta y lo extendió. Quiero que firmes esto. Una renuncia legal a cualquier derecho sobre Julia. Gilberto lo miró como si le hubieran puesto una piedra en las manos. ¿Y por qué? Haría algo así, porque es lo correcto, y porque si no lo haces, yo mismo me encargaré de que el tribunal conozca tu historial, las denuncias antiguas, tu abandono, tus deudas, todo. ¿De verdad crees que un juez entregará a una niña a alguien como tú? El sinus et isus. Rostro de Gilberto palideció. Intentó mantener la compostura, pero su voz se quebró. Quizás ella quiera conocerme algún día. Ricardo bajó el tono, pero no la intensidad. Si llega ese día, será decisión de Julia, no tuya. Lo único que no voy a permitir es que destruyas lo que ella logró reconstruir. El hombre guardó silencio, la mirada perdida en el suelo. Finalmente murmuró: «Necesito tiempo». «No lo tienes», lo cortó Ricardo con frialdad. «La audiencia es en pocas semanas. Decide ahora si quieres hacer lo único decente que te queda». Gilberto no respondió. Ricardo dio media vuelta, su corazón latiendo con violencia. Mientras se alejaba, supo que la batalla aún no estaba ganada. El pasado de Julia seguía acechando, y él tendría que luchar con todas sus fuerzas para protegerla. Las semanas que siguieron al juicio fueron un torbellino de cambios. Ricardo, acostumbrado a una vida de horarios milimétricos y oficinas de cristal, descubrió que su rutina ya no giraba en torno a juntas y balances, sino a los horarios escolares, las tareas y los dibujos que Julia pegaba en el refrigerador. Larry, cobertura de Ipanema, antes silenciosa como un museo, se llenó de vida. Los pasillos que habían estado vacíos ahora estaban salpicados de juguetes, zapatos luminosos y papeles de colores. Sandra, la gobernanta, se convirtió en un pilar de apoyo, enseñándole a Julia a cocinar recetas simples y recordándole a Ricardo que ser padre no era solo proveer, sino estar presente. La escuela y las primeras pruebas. Julia se adaptó con rapidez a su nueva escuela. Los profesores quedaron sorprendidos por su inteligencia y curiosidad. Pronto se destacó en matemáticas y lectura. Pero también aparecieron sombras del pasado, pesadillas que la despertaban llorando, miedo cuando Ricardo se retrasaba unos minutos y momentos de inseguridad en que preguntaba con voz temblorosa: «¿Prometes que mañana todavía voy a estar aquí?» Ricardo siempre la abrazaba fuerte. «Prometo, siempre». La transformación de Ricardo en la empresa, sus socios notaron un cambio radical. El hombre que nunca delegaba empezó a confiar en su equipo. Los empleados, sorprendidos, descubrieron que podían tomar decisiones sin miedo a represalias. La compañía, lejos de desmoronarse, creció con procesos más ágiles y un clima laboral más humano. Los medios comenzaron a especular. Algunos lo acusaban de distraerse con asuntos personales. Otros lo mostraban como un ejemplo de filantropía inesperada. Ricardo ignoraba las cámaras. Por primera vez en su vida, las portadas de revistas y los rankings empresariales no significaban nada. Momentos sencillos, tesoros inmensos. Una tarde, Julia llegó corriendo con un papel arrugado. «Mira lo que hice en clase de arte», dijo, mostrando un dibujo donde aparecían 3 figuras: ella, Ricardo y Sandra, de pie frente a una casa, con un sol enorme y amarillo en lo alto. Arriba había escrito: «Mi familia». Ricardo sintió que la garganta se le cerraba. Se agachó, la abrazó y murmuró: «¿Y eres feliz con tu familia?» «La más feliz del mundo», respondió ella sin dudar. Fantasmas que aún acechan, aunque la guarda definitiva ya estaba asegurada. La sombra de Gilberto seguía presente. Julia no lo mencionaba, pero a veces, en silencio, parecía preguntarse por él. Ricardo lo sabía.
y aunque le dolía, decidió no presionarla. Si un día ella quería respuestas, las tendría. Un propósito nuevo meses después, Ricardo asistió a una presentación escolar. Julia recitó un poema sobre la esperanza. Al terminar, levantó la mirada hasta encontrarlo entre el público. Le sonrió con esa seguridad que solo los niños felices pueden transmitir. En ese instante, Ricardo comprendió que todas las cifras, contratos y logros que había acumulado jamás se acercarían al valor de ese momento. Ya no era el millonario solitario cenando en restaurantes caros sin probar la comida. Ahora era un hombre con propósito, y ese propósito tenía nombre: Julia. Las semanas posteriores al juicio fueron una mezcla de alivio y adaptación. Ricardo, que había vivido durante años atrapado en una rutina de juntas, contratos y cenas silenciosas en restaurantes de lujo, descubrió que su vida había cambiado para siempre. Ahora los horarios estaban marcados por la escuela de Julia, por las consultas con psicólogos infantiles, por las risas en casa y hasta por los dibujos que ella pegaba en el refrigerador. La cobertura en Ipanema, antes impecable y fría, comenzó a llenarse de colores. Zapatos luminosos en medio del pasillo, muñecas sobre el sofá, hojas de papel con garabatos en la mesa de cristal. Sandra, la gobernanta, se convirtió en una figura materna para Julia, enseñándole a cocinar recetas simples y ayudándola en la adaptación a un mundo que hasta entonces le había sido ajeno. En la escuela, los profesores pronto descubrieron la inteligencia de la niña. Destacaba en matemáticas y lectura, aunque también aparecían los fantasmas del pasado: pesadillas nocturnas, miedo a quedarse sola y preguntas constantes a Ricardo. ¿Prometes que mañana todavía voy a estar aquí? Él la abrazaba fuerte. Siempre, Julia, siempre. Ricardo también cambió. En la empresa, los socios se sorprendieron al ver que delegaba tareas, confiaba en su equipo y hasta salía temprano para recoger a la niña en la escuela. Lo que parecía una debilidad terminó siendo una fortaleza. La compañía funcionaba mejor, con empleados motivados y un liderazgo más humano. Una tarde, Julia llegó corriendo con un dibujo. En él aparecían 3 figuras: ella, Ricardo y Sandra, bajo un sol amarillo. Arriba, escrito con letras torcidas, se leía: Mi familia. Ricardo sintió un nudo en la garganta al verlo. ¿Y eres feliz con tu familia?, preguntó con voz temblorosa. La más feliz del mundo, respondió ella sin dudar. Sin embargo, la sombra de Gilberto no desapareció. Aunque el juez lo había apartado, Ricardo sabía que en algún rincón del corazón de la niña había preguntas sin respuesta. Decidió no forzar nada. Si algún día Julia quería saber más, él estaría a su lado. Meses después, en una presentación escolar, Julia recitó un poema sobre la esperanza. Al terminar, buscó con la mirada y lo encontró en la primera fila. Sonrió, levantando la mano como diciendo: Este triunfo es nuestro. Ricardo entendió en ese instante que ninguna cifra en su cuenta bancaria, ningún contrato millonario, ni ningún reconocimiento público tenía valor frente a esa sonrisa. Ya no era el millonario solitario que cenaba en silencio. Ahora era padre, y por primera vez en muchos años sintió que estaba exactamente donde debía estar. Las semanas posteriores al juicio fueron una mezcla de alivio y adaptación. Ricardo, que había vivido durante años atrapado en una rutina de juntas, contratos y cenas silenciosas en restaurantes de lujo, descubrió que su vida había cambiado para siempre. Ahora los horarios estaban marcados por la escuela de Julia, por las consultas con psicólogos infantiles, por las risas en casa y hasta por los dibujos que ella pegaba en el refrigerador. La cobertura en Ipanema, antes impecable y fría, comenzó a llenarse de colores. Zapatos luminosos en medio del pasillo, muñecas sobre el sofá,
hojas de papel con garabatos en la mesa de cristal. Sandra, la gobernanta, se convirtió en una figura materna para Julia, enseñándole a cocinar recetas simples y ayudándola en la adaptación a un mundo que hasta entonces le había sido ajeno. En la escuela, los profesores pronto descubrieron la inteligencia de la niña. Destacaba en matemáticas y lectura, aunque también aparecían los fantasmas del pasado, pesadillas nocturnas, miedo a quedarse sola y preguntas constantes a Ricardo. ¿Prometes que mañana todavía voy a estar aquí? Él la abrazaba fuerte. Siempre, Julia, siempre. Ricardo también cambió. En la empresa, los socios se sorprendieron al ver que delegaba tareas, confiaba en su equipo y hasta salía temprano para recoger a la niña en la escuela. Lo que parecía una debilidad terminó siendo una fortaleza. La compañía funcionaba mejor, con empleados motivados y un liderazgo más humano. Una tarde, Julia llegó corriendo con un dibujo. En él aparecían 3 figuras, ella, Ricardo y Sandra, bajo un sol amarillo. Arriba, escrito con letras torcidas, se leía «Mi familia». Ricardo sintió un nudo en la garganta al verlo. «¿Y eres feliz con tu familia?», preguntó con voz temblorosa. «La más feliz del mundo», respondió ella sin dudar. Sin embargo, la sombra de Gilberto no desapareció. Aunque el juez lo había apartado, Ricardo sabía que en algún rincón del corazón de la niña había preguntas sin respuesta. Decidió no forzar nada. Si algún día Julia quería saber más, él estaría a su lado. Meses después, en una presentación escolar, Julia recitó un poema sobre la esperanza. Al terminar, buscó con la mirada y lo encontró en la primera fila. Sonrió, levantando la mano como diciendo, «Este triunfo es nuestro». Ricardo entendió en ese instante que ninguna cifra en su cuenta bancaria, ningún contrato millonario, ni ningún reconocimiento público tenía valor frente a esa sonrisa. Ya no era el millonario solitario que cenaba en silencio. Ahora era padre, y por primera vez en muchos años sintió que estaba exactamente donde debía estar. «¿Quién diablos eres tú?», preguntó Gilberto en cuanto quedaron a solas. «¿Algún tipo de asistente social? Mi nombre es Ricardo Almeida. Soy el hombre que ha estado cuidando de tu hija desde que la encontré hace un mes». Gilberto se pasó la mano por el cabello, visiblemente nervioso. «Mira, yo no abandoné a nadie, ¿ok? La situación era complicada. Después de que Mariana murió, yo no podía con todo, estaba destruido, endeudado, bebiendo demasiado. Dejé a Julia con la vecina, doña Cefa, que prometió cuidarla hasta que yo me reorganizara. Pues bien, doña Cefa aparentemente también enfermó, informó Ricardo fríamente. Y Julia terminó en la calle, sola. Un destello de culpa, genuina, pasó por los ojos de Gilberto. Yo no sabía eso. Cuando conseguí este trabajo intenté mandar dinero, pero no logré contactar a nadie en la antigua dirección. Pensé que quizás se habían mudado, o que algún pariente de Mariana había asumido la custodia de Julia. «Nadie asumió», dijo Ricardo. «Ella pasó hambre, durmió en la calle, fue tratada como un animal por personas que deberían protegerla. Y todo eso mientras tú servías tragos a turistas en un resort». La vergüenza en el rostro de Gilberto era evidente. «Ahora sé que soy un pésimo padre, ¿ok? Sé que le fallé. Pero ¿qué quieres de mí ahora? ¿Dinero? Porque no tengo mucho». «No, quiero tu dinero», respondió Ricardo. «Quiero tu renuncia formal a los derechos parentales sobre Julia. Quiero adoptarla legalmente, darle la familia y la seguridad que tú no pudiste o no quisiste darle». Gilberto lo miró sorprendido. «¿Quieres adoptar a mi hija? Ni siquiera me conoces. ¿Cómo puedo saber que no eres un loco?» Ricardo mantuvo la calma, aunque por dentro hervía. «Soy empresario. Tengo una situación financiera estable. Y más importante aún, amo a Julia como si fuera mi hija.
Ella está bien cuidada, asistiendo a una buena escuela, recibiendo apoyo psicológico para lidiar con el trauma del abandono. Tiene un techo, comida en la mesa y alguien que realmente se preocupa por ella. Un largo silencio siguió mientras Gilberto procesaba la información. Finalmente preguntó: ¿Cómo está ella? Se está recuperando, respondió Ricardo, dejando que un poco de ternura se filtrara en su voz. Tiene pesadillas. A veces aún guarda la ropa nueva junto a la cama todas las noches, como si temiera que alguien se la quitara. Pero también está descubriendo cómo es ser solo una niña de nuevo, jugar, estudiar, hacer amigos. Gilberto asintió lentamente mirando al suelo. ¿Pregunta por mí? Ricardo dudó. A veces habla de cómo tú y su madre eran felices juntos. Antes de todo, lo éramos, murmuró Gilberto más para sí mismo que para Ricardo. Mariana fue el amor de mi vida. Cuando ella se fue, algo dentro de mí se rompió. No podía ni mirar a Julia sin ver a Mariana en ella. Era demasiado doloroso. Por un momento Ricardo sintió un inesperado destello de empatía. Podía imaginar cómo sería perder a alguien a quien amaba tan profundamente y quedarse solo con un hijo que constantemente le recordara esa pérdida. Entiendo tu dolor, dijo Ricardo con sinceridad sorprendente. Pero Julia no tenía la culpa. Ella también perdió a su madre y luego perdió a su padre. Lo sé, admitió Gilberto con la voz quebrada. Sé que fallé. Sé que no merezco ser llamado padre. Alzó los ojos, ahora brillantes de lágrimas contenidas. Ella está realmente bien contigo. Es feliz. Está empezando a serlo, respondió Ricardo. Día tras día está aprendiendo a confiar de nuevo, a sentirse segura. Gilberto respiró hondo, como si tomara una decisión difícil. ¿Qué tengo que hacer para esa renuncia de la que hablas? Ricardo sintió una ola de alivio. Mi abogado preparará los documentos. Básicamente, renunciarás legalmente a tus derechos parentales, permitiendo que la adopción avance sin oposición. Y nunca más veré a Julia. Eso dependerá de ella cuando sea mayor, respondió Ricardo con honestidad. Por ahora creo que lo mejor es no perturbar la estabilidad que recién empieza a construir. Pero en el futuro, si ella quiere conocerte, no me opondré. Gilberto asintió lentamente. Parece justo. Mi turno termina a las 8. ¿Podemos vernos después para firmar lo que sea necesario? En realidad, dijo Ricardo, creo que será mejor que vengas a Río la próxima semana. Mi abogado estará presente y los documentos se oficializarán. En notaría. Pasaron los meses desde aquella noche fatídica en el restaurante Estrella del Mar. La vida de Ricardo y Julia había encontrado un ritmo armonioso, marcado por rutinas escolares, reuniones de trabajo adaptadas para terminar a tiempo y buscar a Julia en la escuela, sesiones semanales con la doctora Elena y fines de semana llenos de actividades que Ricardo jamás hubiera imaginado disfrutar. Visitas al zoológico, picnics en la laguna, cine infantil y partidas interminables de juegos de mesa. El apartamento de Ipanema ya no era un espacio frío y minimalista. El cuarto de Julia, antes un dormitorio de invitados en tonos neutros, ahora estallaba en colores. Paredes azul celeste, estantes repletos de libros y juguetes, y una cama que ella misma decía la hacía sentir como una princesa. Era un domingo, cuando regresaban de un paseo en bicicleta por la orilla. Julia pedaleaba al frente, radiante, con sus rizos al viento. Ricardo la observaba, con el corazón lleno de ese orgullo y miedo que había descubierto ser parte inevitable de la paternidad. Al llegar, el portero los saludó con familiaridad. «Buenas tardes, señor Almeida». «Buenas tardes, señorita Julia». ¿Disfrutaron el paseo? «Fue increíble, su Jorge», exclamó Julia. «Fuimos hasta el arpoador y regresamos». El portero sonrió, encantado por la energía de la pequeña. «Ah, señor Almeida, su hermano.
Lo espera en la cobertura. Llegó hace como media hora. Ricardo frunció el ceño, sorprendido. ¿Paulo está aquí? No avisó que venía. Julia miró a Ricardo con curiosidad. ¿Quién es Paulo? Mi hermano, respondió Ricardo. Tu tío. Técnicamente, cuando subieron encontraron a Paulo sentado en el sofá, hojeando una revista. Al ver a Julia, quedó confundido. Ricardo lo presentó. Paulo, ella es Julia. Julia, este es mi hermano, tu tío Paulo. La tarde transcurrió entre explicaciones, risas, juegos de mesa y un lazo inesperado que comenzó a formarse entre Julia y su nuevo tío. Al final, antes de dormir, Julia sorprendió a Ricardo con una pregunta que lo dejó sin aire. Ricardo, cuando termine la adopción, ¿voy a poder llamarte papá? Él sintió que el mundo se detenía. Tomó aire, sus ojos humedeciéndose. Nada me haría más feliz, Julia. Sería el mayor honor de mi vida. Ella sonrió y alzó el meñique. Promesa de meñique, promesa de meñique. Buenas noches, papá, susurró Julia, probando la palabra como si fuera un vestido nuevo. Buenas noches, hija mía, respondió Ricardo con el corazón rebosando. 3 meses después, en una soleada mañana de primavera, Ricardo y Julia estaban de pie frente a la jueza Claudia Méndez en el Tribunal Central de Río de Janeiro. Con voz solemne la jueza declaró: por los poderes que me han sido conferidos, tengo el honor de finalizar oficialmente la adopción de Julia Sousa, que a partir de hoy será legalmente conocida como Julia Sousa Almeida, hija de Ricardo. Almeida. El público reunido rompió en aplausos. Julia, deslumbrante en su vestido azul floreado, el mismo de aquella primera noche, saltó a los brazos de su padre. Ahora es oficial, susurró en su oído. Somos una familia de verdad. Siempre lo fuimos, pequeña, respondió Ricardo con lágrimas en los ojos. El papel solo confirma lo que nuestros corazones ya sabían. Mientras salían del tribunal bajo una lluvia de arroz y pétalos, Ricardo recordó aquella frase que había cambiado sus vidas. ¿Puedo comer contigo, papá? Una pregunta sencilla, desesperada, que había transformado no solo 2 destinos, sino también todo un círculo de personas alrededor de ellos. Un amor que, como Julia había dicho con sabiduría más allá de su edad, no viene de quien nos engendra, sino de quien nos elige. Fin de la historia. Queridos oyentes, si esta narrativa tocó sus corazones, no olviden dejar su like y comentar desde dónde nos acompañan. Cada día traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida.